crece el delito violento en Córdoba. Esto no es ninguna novedad. A lo largo de estas últimas semanas hemos visto distintos casos de inseguridad y muchos de ellos quizás están atados al tema de la droga, el narcotráfico aquí en Córdoba. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Efectivamente, delito que no necesariamente está presente en todo el raíz delictivo, pero está presente en casi todos. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás decíamos un dato que venía de Europa, de Holanda, que Holanda viene cerrando cárceles progresivamente en los últimos años, ya ha cerrado casi 14 cárceles. Sin embargo, un informe de la Europol y del propio laboratorio de drogas de Europa indica que allí, en Holanda, se establece el principal núcleo duro del tráfico en Europa. ¿Qué queremos decir, Darío? Que este es un fenómeno global, evidentemente, que tiene muchas ramificaciones, que no es tan fácil desvincular a la economía global de cada una de las ramificaciones. Por eso, en esta ocasión, en esta serie, en esta saga de entrevistas que venimos presentando, para que la mirada sea en profundidad, que no se agote todo en un par de consultas nada más, hemos traído la palabra, tenemos aquí, a quien fuera el titular de la oficina de la Procuraduría contra el delito económico y el lavado de activos, porque es central y justamente porque al ser un actor central en toda la economía, el narcotráfico tiene mucho que ver con el lavado de activos. Carlos Gonella nos decía hace apenas unas horas. El problema del crimen organizado y una de sus manifestaciones como el narcotráfico es económico, ¿sí? Y los problemas de salud pública y de corrupción son lateralidades. Es un problema económico, ¿por qué? Porque el dinero que genera el narcotráfico se va a meter en la economía y eso afecta a la libre competencia, a la persona que honestamente genera riqueza, impacta en el sistema social, económico y político. Entonces, bueno, en definitiva un problema económico y por ese lado, en base a mi experiencia, hay que pensar políticas públicas para resolverlo. Otro rasgo que hace al fenómeno del crimen organizado y narcotráfico es la capacidad de penetrar en la estructura estatal, en todos los niveles, ¿sí? En los niveles más bajos del Estado, en el municipio, en los gobiernos provinciales y en los estados nacionales. Tenemos ejemplos: Colombia, México, Guatemala, Centroamérica. Entonces, eso hace que las organizaciones narco tengan este despliegue territorial y tengan un control territorial. Porque existe la corrupción, la penetración de distintas formas, a veces más duras, que cobran funcionarios corruptos y otros que toleran. Como hay capacidad económica, se compran voluntades, se genera un despliegue territorial y cada vez se hace más complejo y más difícil cuando llegamos a ese punto. Rosario es un caso paradigmático en todo el país. No hay otra provincia que tenga esas características y desde el punto de vista de lo que hace Rosario, no hay una cohesión institucional para combatir este problema. No hay otra forma de combatir este problema, además de las técnicas de investigación, de lo cual Italia fue un ejemplo, ¿no? Contra las mafias, los agentes encubiertos, etcétera, etcétera. Además, las técnicas de investigación se necesitan acuerdos y cooperación entre todos los organismos y niveles del Estado, políticos y de investigación, judiciales, policiales. La actividad de narcotráfico es interjurisdiccional, ¿sí? Trasvasa las fronteras de una provincia o de un estado. Entonces hay que generar acuerdos, hay que generar investigaciones conjuntas, hay que trabajar colegas de justicia federal con la justicia provincial. Digamos, es la única manera, no hay otra manera. Hay indicadores de que hay inversiones económicas de las organizaciones narco de Rosario en Córdoba. El desafío, la estrategia es neutralizar esta capacidad corruptora. ¿Cómo? Bueno, investigando el patrimonio, investigando los flujos de dinero. En Rosario yo me acuerdo, en 2014 hicimos una visita. En ese momento estaba en la Procuraduría contra la Criminalidad Económica. Había hecho un cálculo económico de lo que genera diariamente un búnker. Creo que había 300 búnkeres. Hacía un cálculo vos por día, por semana, por mes y por año. Es una fortuna. Entonces, si vos ves en Rosario lugares muy prósperos
en materia inmobiliaria, el sector del puerto, después mesa de dinero financiera, y el dinero está ahí. Córdoba, el ejemplo que hemos tenido en narcoescándalo, y la dinámica de Córdoba es distinta a la de Rosario. Rosario, la Fuerza de Seguridad y el gobierno abdicó, porque ya lleva años esto. En Córdoba hubo una reacción del gobierno entonces, de la Sota, se desarticula o se elimina la división de drogas peligrosas y nace la FPA, la Fuerza Policial Antinarcóticos, bajo el gobierno del Ministerio Público, que es un órgano de investigador. Ha habido problemas también, pero no ha habido grandes problemas. No es un problema estructural, desde mi punto de vista, la corrupción de la nueva Fuerza de Seguridad. Son distintas aristas de un problema. Un costado es de la salud pública y otro costado es el combate al narcotráfico en serio. Yo creo que la mayor energía hay que ponerlo en la parte económica. Y después, el Estado, a través de políticas educativas, por supuesto, ni que hablar de las políticas de fondo tan postergadas. La semana pasada abordamos este tema con una socióloga que hacía referencia, hincapié, a la ruptura del entramado social, que bueno, por supuesto nos interpela a todos. Y ahora el concepto de Gonella con respecto a que es una cuestión de Estado ocuparse y llevar una solución a este tema, no solo en una sola jurisdicción. Claro, Néstor, efectivamente, ¿no? Acentúa la chance de que trabajen interconectados todas las jurisdicciones. ¿En qué problemas se encuentran las jurisdicciones en este país, sobre todo cuando hay un proceso electoral en ciernes, del que puede surgir gobiernos de distinto color? Hoy que cada uno dispara desde la frontera ideológica con respecto al otro, ¿cómo harían para articular? Y es lo que la sociedad está esperando, está esperando que se actúe definitivamente más allá del posicionamiento que cada uno tenga. Claro, hay que establecer también cuál es la penetración que ha tenido el narcotráfico en la propia política. Es un aspecto muy central de este debate. Decía Gonella en esto de que es un tema de economía, un tema que interpela directamente al entramado económico. Coincide con Andrés Malamud, un experto internacional, politólogo. Efectivamente, dicen ambos, es un problema económico y que por supuesto es un problema de seguridad, porque cada vez el delito narco se vuelve cada vez más violento y que afecta, según el último informe, Darío, de la propia justicia provincial, afecta a los más chicos. Más del 65% de los violentados en sus derechos son adolescentes y muchos de estos adolescentes no tienen ni siquiera la chance de tener una salida laboral, no están en la escuela, son los más vulnerables justamente. Totalmente. Ahí es donde el imperio narco hunde raíz y todo lo vuelve mucho más difícil. Seguramente vamos a continuar en las próximas ediciones de Telefe Noticias profundizando en este tema. Gracias, Néstor. A ustedes. Muy amable. Seguimos.